¿Cómo llegamos a celebrar el Día de Muertos? ¿Cómo llegamos a fusionar lo cristiano y lo prehispánico? ¿De dónde viene el Halloween? ¿Qué hay atrás de los celtas, de los griegos, de los persas? ¿Cómo celebran el Día de Muertos en otras culturas, en otros tiempos? Pues bien, eso es lo que vamos a ver en nuestro programa de hoy. Acompáñenos. Entonces, obviamente hablar de la muerte pues, es un tema complicado y quise comenzar con este pequeño fragmento de un poema de Octavio Paz, ¿no? Que es muy relevante acerca de lo que es en sí el concepto de la muerte, o sea, cómo lo hemos arraigado, ¿no? Esto de sin la muerte no hay vida, en todas las culturas, las religiones, en todas las etapas históricas, siempre la relación muerte y vida es estrecha, no pueden ir disímiles, van unidas, van en el mismo sentido. Y entonces el poema de Octavio Paz, ¿no? El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida. No, y perdón, no es un poema, es un fragmento de un ensayo de Octavio Paz. Entonces, obviamente, la vida y la muerte son, en este caso, van unidas, ¿no? Son, de alguna manera, fluyen siempre, aunque en sentidos diferentes, pero van fluyendo, es como un círculo que luego se va creando un eterno y hasta llegar a volverse perenne. Entonces, la relación con la muerte que nosotros tenemos sí es complicada, sobre todo porque casi siempre estamos hablando en el mundo contemporáneo, hablamos mucho de la vida, de la expectativa de vida, cuánto tenemos, cuánto nos queda, cómo le hemos alargado, cómo la medicina, la ciencia ha logrado que se extienda, ¿no? Nuestro eh, promedio de vida, nuestra expectativa de vida, o estos conflictos que tenemos con respecto a la eternidad, pensando un poco cómo se veía en la antigüedad. Hoy queremos ser eternos en vida, no como en la antigüedad que querían ser eternos, pero en otros planos. Entonces, obviamente, todos esos cambios de relación, pues sí son difíciles y nos hacen ver, obviamente, la vida de una manera totalmente diferente con respecto a lo que es, en este caso, la muerte. Pensamos que son diferentes cuando en realidad estamos hablando de lo mismo. Entonces, ojo, esa es una opción muy interesante. Entonces, para poder entender cómo se ha ido formando esta disociación en la actualidad, tendríamos que revisar cómo se veía antes, cómo si había un conjunto, si había una relación muy estrecha entre la vida y la muerte, cómo se concebían unas y la otra, se concebían unidas, ¿no? Entonces, cuando revisamos la muerte en la antigüedad, tratamos de revisar, por ejemplo, algunas culturas como la egipcia, la china, la india, los griegos, los romanos. Después veremos lo que se hizo en la Edad Media, un poco después, en el Renacimiento, para llegar a la actualidad y ver también los orígenes de algunas de las festividades más importantes. Entonces, por ejemplo, con los egipcios, cuando hablamos de la muerte de los egipcios, usualmente solemos olvidar el punto más importante, o solemos olvidar esto, ¿no? Que las pirámides no son monumentos como tales, o obras arquitectónicas cualquiera, son tumbas. No, son tumbas, es decir, es la representación más básica que se tenía de la muerte. Entonces, obviamente los egipcios, como la gran mayoría de las culturas, han concebido la muerte como un paso hacia a otra dimensión, otro universo, otra etapa, un proceso quizá de una puerta a otros espacios, en fin, pero siempre hay esa relación de el conjunto de la vida, ¿no? De la vida como solamente una fase hacia la muerte. Entonces, obviamente, olvidémonos de nuestros conceptos occidentales del bien y del mal, del infierno, del cielo. Eso también se creó después, muchísimo en la época renacentista. En este sentido, los egipcios, ellos sí pensaban que había una especie de
espacio donde iban los muertos, que le concebían como el nombre de Lalu, ¿no? El Lalu, él se accedía atravesando una especie de portal, ¿no? Que se llamaba Amenti. Y entonces, para poder cruzar esto, obviamente tenía que haber toda una ceremonia. Entonces, el libro de los muertos, que es un libro de poemas y de cantos, curiosamente, mucha gente piensa por las obras de Lovecraft en el libro de los muertos como un libro de muerte. No, es una serie de poemas para que buscan una conexión espiritual a través de la palabra, a través del rezo con los dioses, ¿no? Entonces, en uno de los fragmentos del libro de los muertos se nota mucho esta transición, narra, por ejemplo, la transición de los muertos hacia el reino de Osiris, ¿no? A través de este camino mágico, esta puerta mágica, debe de haber una posesión de lo que nosotros conocemos como alma, pero para los egipcios antiguos era el Ka, ¿no? Y junto al Ba, o sea, el alma, junto con el espíritu, el Ka-Ba, ¿no? Es que tienen que venir con la momificación, con todo el ajuar alrededor, que va alrededor de ellos, que lo vemos, por ejemplo, en las tumbas egipcios, ¿no? Y cuando ambos en este Kaaba se unen, en este caso, logran un Ag, ¿no? Es decir, una fusión y pueden encontrar el viaje eterno. Entonces, obviamente, las tumbas van a reflejar la grandeza del faraón en este viaje que tiene que encontrar. Entonces, su grandeza está reflejado en su tumba, ¿no? Entonces, sería un poco comparable a lo que hacen hoy en algunas comunidades o en algunas tumbas que quieren poner las tumbas y entre más grandes, reflejar más la grandeza de la persona que está enterrada, ¿no? El caso de los cementerios del norte del país, Sinaloa y todo con la cuestión de los narcos, ha refrescado, tiene la misma idea que estos, ¿no? Entre más grande la tumba, más importante la persona. Entonces, si vemos las tumbas de los cementerios por allá, pues nos daríamos cuenta de un poco que va por ese asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en otras regiones? Por ejemplo, en China. China tiene la misma idea que los egipcios, es decir, tiene la misma idea esta de que hay que pasar a otro mundo. Entonces, para pasar a ese otro mundo, no, es muy importante todo el ajuar que debe de llevar alimentos, armas, algunas bebidas, agua, en fin, todo lo que va a necesitar el espíritu para pasar al otro plano. O sea, no son tan diferentes las concepciones de la muerte, ¿no? Del pasar a otro plano. Entonces, lo más importante para, por ejemplo, los chinos, y sobre todo para los faraones, era esta noción del acompañamiento. Entonces, todo lo que giraba alrededor de él tenía que ir en su muerte. Entonces, estas leyendas que hay sobre la muralla china, de que los soldados que construían eran muertos ahí, bueno, tienen entrada a partir de estas creencias de que el emperador o cuando era una persona muy importante, cuando moría, tenían que matar a todo lo que estaba a su alrededor, a sus caballos, a sus animales, a sus esposas, a sus hijos y a sus sirvientes, ¿no? Entonces tenían que acompañarlo en el momento de la muerte. Entonces, obviamente que sí, moría alguien y pues todo mundo, alguien importante, y pues todo mundo corría, ¿no? Porque corría el riesgo de ser enterrado junto con el personaje en cuestión importante, ¿no? En la India, a la fecha, la tradición se mantiene muy parecida a la antigüedad, es decir, y lo acabamos de ver ahora hace unos meses con las imágenes del COVID, cómo impactó el COVID allá en la India y veíamos unas escenas muy parecidas a estas, es decir, piras, donde queman a los cadáveres y no era por una cuestión de que no hubiera o que fueran muchos, o que no hubiera crematorios, no, sino porque la tradición era así, es decir, aquí cuando moría alguien, más que ser un funeral largo o pesado y todo, no, el funeral era
bastante rápido, es decir, moría y entre más rápido se quemara al espíritu, perdón, el cuerpo de la persona muerta, su espíritu tenía mayor fuerza para poder trascender también hacia el otro mundo, ¿no? Hacia la otra donde estaban los dioses. Y hay que recordar que en el hinduismo hay cantidad de dioses, 2 millones de dioses, en fin, entonces obviamente tenía que ir como una especie de competencia, ¿no? Y el cuerpo era lavado, desinfectado, se vestía de blanco y después se quemaba. Entonces eso era muy, muy interesante por la manera en que esa costumbre a la fecha sigue, es decir, no ha cambiado, se sigue haciendo este ritual, ¿no? Y el acompañamiento. Eh, pero aquí llegamos después en Europa, con algunas culturas que hicieron de la muerte una situación más, más de trascendencia, es decir, donde su cultura vivía prácticamente a partir de sus cultos hacia la muerte. Entonces, una de ellas muy importante son la cultura celta. Entonces, los celtas son esta cultura que ha generado o ha ido creando cantidad de mitos, las historias del mago Merlín, del rey Arturo, los cantos arturingos, bretones, se fundan a partir de estos pueblos, de los pueblos celtas. Entonces, obviamente, los celtas que habitaban en la parte norte de lo que es hoy Inglaterra, en la Bretaña, entonces, obviamente, ellos sí giraban su vida a partir del rito de la vida y la muerte, es decir, sus ciclos de fertilidad, de siembra, de cosecha, de todo, giraba en torno a la vida y la muerte. Entonces, sus sacerdotes o los que llevaban a cabo los rituales eran los druidas, ¿no? Esta especie de sacerdote muy apegado a la naturaleza. No hay que olvidar que esta cultura está muy ligada a los rituales totalmente de la naturaleza. Fueron médicos muy avanzados en el uso, por ejemplo, de hierbas, de esencias, de trabajar con algunos animales para curar humanos, en fin. O sea, no todo lo que se hablaba de ellos eran como muy salvajes. Ahorita vamos a ver algunas cosas, pero no, también tenían un aspecto muy interesante en eso de que podían y fueron grandes, en este caso, experimentadores de la naturaleza, ¿no? De lo que tenían alrededor. Entonces, obviamente, cuando los vemos representados así con cuernos, los vemos representados con pieles, los vemos representados con máscaras de huesos o huesos de animales, es decir, porque tenían ese contacto, asumían un poco esa cuestión de tener la esencia del animal o la fuerza del espíritu de lo que ellos tenían. Entonces, obviamente, los druidas, al pensar que sí había una relación, ellos también pensaban en la inmortalidad, pero más ellos fueron una de las culturas que llevaron a cabo algunos rituales pensando sí en la reencarnación, es decir, que tenía que haber un comportamiento de tal manera para que pudieras revivir en otro espíritu, en otro cuerpo, en otro, pero tenían la concepción de la reencarnación, ¿no? Que también lo vemos en la cultura hindú y en la religión hindú, más bien, que vemos también esta idea de la reencarnación. Entonces, obviamente, los celtas los vamos a ir conociendo poco a poco porque, por ejemplo, ellos van a tener un ritual muy interesante que es el ritual al dios Samhain. Entonces, este es muy importante porque esta celebración, esta del Samhain, ¿no? Se le rendía culto al dios de la muerte. Entonces, estaba lleno este culto, ay, perdón, aquí, este culto estaba, aquí me fui, este culto estaba muy lleno de una onda que hoy a nuestros ojos lo vemos como muy salvaje,
¿no? Lo veríamos como prácticamente una cuestión de barbarie. Pero hay que olvidar que lo estamos viendo a los ojos de nuestra cultura, de nuestra civilización. Para ellos era algo de lo más normal. Eh, y algunas narraciones, por ejemplo, de los romanos, cuando llegaron las tropas romanas allá, decidieron prohibir varios de sus rituales por la cuestión del salvajismo que ellos asumían que tenían, o sea, pensando que las legiones romanas veían salvaje lo que hacían estos druidas, imagínense entonces el nivel al que se llegaba, ¿no? Obviamente se hacían sacrificios humanos con la idea pues adivinar el futuro, ¿no? Ahora si lo vemos, pero eran sacrificios humanos muy extraños, ¿no? Entonces, era cortar en canal a una persona, la cortaban en canal, la hervían un poco y sacaban sus entrañas hirviendo. Y entonces los druidas, los sacerdotes celtas, a partir de la lectura de los intestinos o de los órganos quemados, chamucados, del personaje sacrificado, podía predecir el futuro. Entonces, obviamente, esta cultura, si lo vemos ahora, pues va a dar origen a una de las festividades más, pues sí, una de las festividades más esperadas del año en Occidente. Pero hay que pensar también que los druidas, en este caso, ellos dividían el plano temporal en dos, no como nosotros en cuatro. Es decir, para ellos el invierno y el verano era una asociación un poco oscura, la oscuridad, mientras que la primavera era vista como la vida, ¿no? El florecimiento. Entonces, obviamente, celebraban estas dos etapas y en la etapa de la vida era a celebrar al dios Belenus y en la de la oscuridad será al dios Samhain, ¿no? Curiosamente, lo vamos a ver ahorita, la fiesta será en octubre, ¿no? Entre octubre y noviembre. Entonces, obviamente, en esta fiesta del Samhain, obviamente se practicaban varios rituales. Uno de los rituales que practicaban los celtas era apagar todas las fogatas del pueblo, es decir, dejar a los pueblos en completamente oscuridad, para después agarrar y hacer unas grandes piras de fuego en determinados lugares, pero no en la ciudad, sino en los montes o en algunos lados. ¿Y cómo hacían estas grandes piras? Bueno, las hacían, y de aquí viene el origen de esto del dulce y truco, del Halloween, es que iban pidiendo cosas que se pudieran quemar o que la gente que vivía en las aldeas donara para quemar para la gran pira, ¿no? Entonces se llevaba, se ponía la pira y se encendía y entonces prácticamente era ver la luz en la oscuridad. Entonces, obviamente, hacia el año 800, pues sí, se empezó a ver que esto fue avanzando. Hacia el año 800, uno de los papas, un papa de los más fuertes, Gregorio III, asoció esta fiesta a los mártires cristianos el 1 de noviembre. Entonces, All Hallows Eve es la víspera de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Entonces, de ahí, obviamente, del All Hallows Eve, ¿no? Pues van a ser el Halloween, ¿no? Que es la fecha que se celebra el 31 de octubre en el mundo occidental, sobre todo en Estados Unidos, con esta cuestión de que los niños salen, piden el dulcitruco y todo este rollo que hay de los disfraces y la muerte. La cuestión de los disfraces va a venir mucho después, ¿no? Es decir, disfrazarse va a ser un producto ya de la comercialización de la fiesta por ahí de los años 50 o 60 que se empezó a
ver como una fiesta económicamente muy productiva y que lo es, ¿no? Hay toda una economía muy fuerte en torno a este día. Y prácticamente con el Halloween inicia la despedida del año, ¿no? Entonces vemos como de los druidas estos y sus ritos, un poco de sacar intestinos y leerlos, a pedir esto, los ritos cítricos, bueno, pues solamente bastó un brinco, ¿no? Una cosa. Pero otras culturas que también tenían a la muerte como una gran referencia, pues eran los griegos, por ejemplo. Los griegos tenían toda la mitología griega, siempre nos habla de de lucha del héroe contra la muerte, ¿no? Y su trascendencia, y va más allá de la muerte, ¿no? Entonces, obviamente, tiene toda una situación incluso filosófica y de trascendencia y de cosmogonía que los griegos veían, cómo veían la existencia en el plano real y después en este plano místico, pero más bien mitológico, ¿no? Que habían creado y que lo vemos en las obras de Homero, que lo vemos en la dramaturgia griega, vemos esta confrontación siempre con la muerte. Entonces, uno de los personajes más interesantes en los griegos es la figura de Caronte, que es este personaje que en los rituales griegos de la muerte, entonces se le ponía al personaje, sobre todo si era guerrero y todo ello, tenía un ritual más avanzado, entonces le ponían unas monedas en los ojos para que cuando cruzara el río del Leteo o la laguna Estigia, cuando cruzara por ahí se va a encontrar este personaje que es Caronte, que es el que lo va a pasar de un plano al otro, es decir, lo va a llevar de un lado a otro del Hades, que es donde van los muertos. El Hades no tiene nada que ver con el infierno ni nada de ese asunto, o sea, eso va a venir mucho después. Entonces lo pasa, ¿no? Carionte, y hay que pagarle, y hay que darle las monedas. Entonces, las monedas que le ponen es para dárselas. Y una vez que llegan del otro lado, se va a encontrar con el cancerbero, que es este animal de este perro de tres cabezas que está ahí y esperándolo para que pueda pasar. Entonces, obviamente, no, los griegos tenían esta cosmogonía relacionarse directamente con la muerte, de ir y venir. Entonces, cantidad de mitologías, de historias mitológicas griegas, las vemos y las comprendemos a partir de esta relación de ir y regresar de la muerte, ¿no? Casi, casi como Lázaro en la mitología hebrea de renacer, de revivir, ¿no? De regresar. Entonces, por ejemplo, una de las historias, por ejemplo, en este lago, este guía es la de Aquiles, que ya tenía, que es el del talón, ¿no? Entonces su madre Tetis lo metió ahí, le dio tal poder para no morir, ¿no? Lo mete ahí y la única parte es que lo agarra con del talón, la madre, y pues obviamente es su punto débil, porque ahí no lo toca, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a ser con los griegos. Los romanos es una relación muy parecida, van a copiar precisamente el modelo de los griegos, van a tener una concepción de la muerte muy parecida, aunque los romanos, sus ritos funerarios van a ser también muy complejos y vamos a ver que también se concibe el entierro, pero también la cremación como primera fuente. La cremación en el sentido de la cuestión más de higiene, más de eliminar, de no tener contagios o tener brotes, en este caso, de enfermedades o de los olores, en fin, todo ello lo que conlleva la putrefacción. Entonces, obviamente tienen una concepción diferente, pero muy diferenciada entre digamos, la gente, los patricios y los plebeyos, entre ricos y pobres, por así decirlo. Entonces, la diferencia ha llegado hasta nuestra época, ¿no? Entonces, los crematorios, los velatorios, cuánto tiempo sí, cuánto tiempo no debe de estar un cadáver, en fin. Entonces, tenían unos rituales muy diferentes. Entonces, se basaban más en la cuestión del nivel de la ciudadanía, ¿no? Luego, en la Edad Media vamos a tener una opción muy curiosa con respecto a la muerte se convierte en un acto divino, es decir,
enfermarte o morirte más bien representa un acto de santidad. Entonces, por ejemplo, hubo etapas de mortandad muy fuerte. En el año 1000 hay una mortandad muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque pensaban que se iba a acabar en el mundo en el año 1000. Entonces hay muchísimos muertos, pero pensaban que y hay pocos nacimientos. Entonces, pensaban que se tenían que ir con el Dios cristiano, ¿no? Entonces, obviamente lo asociaban, ellos no lo asociaban como un aspecto de terrible, así de que nos vamos y todo se acaba, todo. No, 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 para ellos en la Edad Media la muerte por enfermedad o la muerte en batalla y todo se concebía como un privilegio, ¿no? Entonces, obviamente el imaginario popular va a ir avanzando y ya al final de la Edad Media, en la Baja Edad Media, hacia 1347, cuando viene la peste, cuando viene el brote de la peste que termina con un tercio de la población, obviamente se dan cuenta que no es tan agradable la muerte, verla, ¿no? Por todas partes, y empiezan a desarrollar este tipo de filosofía griega del carpe diem, esto de la aprovecha el día, y entonces es cuando se daban grandes festividades, las orgías, la fiesta, la borrachera. ¿Por qué? Porque pues hay que aprovechar el momento porque nos vamos a morir. Entonces, obviamente, la concepción empieza a cambiar hasta que llegamos al Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento van a llegar oleadas de enfermedades, de muerte, de guerra, en fin. Entonces, obviamente, tenemos que tomar en cuenta que la expectativa de vida en estas épocas no llegaba ni a los 30 años. Entonces, vivir en estas épocas, a los 30 años, era muy difícil. Entonces, obviamente, incluso se empieza a tener una concepción de la muerte como, incluso hay que ver la muerte, darle su tiempo, ¿no? Entonces nace un proceso que se llama el tempus fugit, es decir, la rapidez con que el cuerpo va a ir trascendiendo hacia otro espectro. Entonces, por ejemplo, en el barroco empiezan a surgir muchos cuadros que reflejan estos procesos de putrefacción, es decir, retratan a los reyes, hay incluso una serie de rituales donde si muere un rey, por ejemplo, se dejaba y se vestía y se dejaba, ¿no? Allí que se le fuera cayendo la piel y todo ese asunto hasta que ya quedara en el hueso, en fin, pero era seguir con esta cuestión del ritual, de seguirle, de darle el tiempo, de conjuntarlo, ¿no? Entonces, obviamente, muchas de las obras que vemos de la época, tanto del Renacimiento como después del Barroco, vamos a encontrar esta composición muy dramática de luces, sombras, la visión de la muerte, ¿no? Muy cercana, pero también al mismo tiempo muy corporal ahí. Entonces, obviamente, mientras esto está pasando en Europa, pues aquí en Mesoamérica, pues sí, obviamente también hay una concepción de la muerte bastante avanzada, ¿no? Entonces, dentro de la cosmogonía, ¿no? De las culturas que se vivían o que existían aquí en Mesoamérica, la muerte era una parte fundamental, era un centro neurológico de su hacer. ¿No? Entonces, si nosotros leemos algunas de las fuentes básicas como a Bernardo Sagún, por ejemplo, y las narraciones acerca de cómo concebían la muerte, entonces, por ejemplo, había una serie de festividades o de rituales que duraban 2 meses que coincidían mucho entre el mes noveno y el décimo de los meses que para ellos eran o era su temporalidad. Donde se dedicaba a la celebración de los muertos, obviamente, que nosotros consideramos a los muertos mayores, ¿no? Y obviamente esta festividad va a coincidir después, la van a hacer coincidir en tiempo, porque esta dura 2 meses y la cristiana dura 2 días, entonces la van a hacer que coincida en todo lo que es el calendario cristiano en la fiesta de los fieles difuntos, ¿no? 1 y 2 de noviembre. Y obviamente esto va a venir con la conquista, pero ¿cómo concebían, por ejemplo, algunas culturas? Por ejemplo, había rituales donde
las culturas asumían que había tres líquidos o por así flujos vitales que rodeaban toda la existencia, ¿no? O sea, del hombre. Entonces, por ejemplo, existía este flujo que era el tonaji, que era la cabeza, ¿no? El iyot, que era el hígado, y la teyolia, que era el centro del corazón. Entonces, cuando la muerte sucedía, estos tres elementos se separaban. Y entonces, obviamente, el Toyali o el alma como tal tenía la posibilidad de ir a dos regiones. Una en el mundo real u otro en el mundo, en el Mictlán, en el mundo de los muertos. Y entonces, obviamente, la muerte se concebía como una especie de, también concebida por los dioses, no una cuestión de elección. O sea, si te morías era porque los dioses querían que te murieras, ¿no? Para poderlo ayudar en sus mundos, en este caso mitológicos. O sea, te ibas como ayudante de los dioses, ¿no? Entonces, obviamente, los dioses podían elegir de la manera en que tú te podías morir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te morías por alguna cuestión de agua, ya sea ahogado, que te cayera un rayo, una muerte, te hundías en el río, entonces te ibas hacia los dominios de Tlaloc. Pero si te morías, por ejemplo, en labores de parto, en la guerra o en una situación, por ejemplo, de caminar y perderte en la selva, entonces te ibas con Huitzilopochtli, es decir, el dios del sol. Entonces, obviamente, tú no, en esta época no se concebía como una decisión de la voluntad de la muerte o que tu espíritu tomara una decisión propia, no, sino que era totalmente dominada, era una cuestión muy interesante. Y también había una concepción para, por ejemplo, la muerte pequeña. Hay todo un concepto antropológico que se llama la muerte chiquita o la muerte blanca, que es la muerte de los niños. Entonces, también se concebía en esta época este espacio, que había un espacio, este nombre, si alguno de ustedes lo puede mencionar, es un nombre súper complicado, Chichichihuaco, ¿no? Que era este espacio para los niños que no habían vivido una vida completa, sino que morían entre los 1 y los 3 años, entonces que habían muerto, en este caso, pues como lo llamamos la muerte espontánea, la muerte de cuna, en fin, ¿no? O en el parto, en el nacimiento. Entonces, obviamente, ellos iban a este lugar donde había un árbol que tenía esta especie de senos maternos, que eran frutos donde brotaba leche y ellos entonces podían estar hasta que pudieran recuperar y su alma pudiera regresar a la tierra. Y entonces, obviamente, esta idea va acompañada de esta situación del Mictlán. El Mictlán, obviamente, es este inframundo donde van los muertos, ¿no? Que es una idea muy usada, una palabra o una concepción incluso que se utiliza mucho, es de este espacio de los muertos donde viajan y donde la figura, por ejemplo, del perro solostante es muy importante porque es muy parecida a la versión del Caronte con, en este caso, que hay que pasar el río del Eteo o el Estiga, entonces igual hay que pasar, ¿no? Por este lago del Mictlán para poder llegar hacia digamos, donde el espíritu se va a ir, ya sea con un Tlaloc, ya sea con Huitzilopochtli, o en este caso con el dios. Entonces, obviamente, hay una idea como de regeneración de la fuerza, ¿no? Ahí en el Mictlán para ir y a servir al dios. Entonces, obviamente, también dentro de este inframundo, de este Mictlán, hay una serie de categorías, hay una serie de dimensiones que debe de cruzar el alma, bueno, que no se concebía como alma, no se llamaba alma, sino del este espíritu o la corporalidad o la construcción que se tuviera del espíritu del muerto para poder llegar con los dioses, ¿no? Pero la compañía del perro es básica, por eso es un perro tan emblemático en estos días de Día de Muertos, ¿no? Entonces, obviamente, sí,
un poco ya para terminar esto y pasar a nuestra entrevista, entonces sí, la concepción que tenemos los mexicanos de la muerte proviene desde nuestros orígenes, es decir, esta cuestión de los cráneos del Zompantli, esto de ir poniendo los esqueletos como una de las imágenes que veíamos atrás, ¿no? Que era marcar, y es de un origen teotihuacano, incluso esto era de marcar, ¿no? Los puntos en el universo y tener un significado casi calendárico, un poco queriéndole poner límites al universo conocido. Entonces, obviamente, esta es una figura que es muy clásica, ¿no? Para nosotros, esto se da en el preclásico, ¿no? Y también vamos a tener esta figura de las ciudades mayas, ¿no? Las necrópolis mayas, donde vamos a encontrar unos restos funerarios, todo un ritual funerario, por ejemplo, en Palenque, donde vamos a darnos cuenta cómo también la muerte para ellos era sumamente importante, pero también el honor en este caso, al gobernante, ¿no? Y obviamente en el periodo, pues, preclásico, es decir, ya con los mexicas, pues nos vamos a encontrar a todos estos dioses, Zipizac, por ejemplo, el dios descarnado, los dioses de la muerte, todos estos que si ustedes van, por ejemplo, al Museo del Templo Mayor, ven las figuras y todo, y son figuras escalofriantes. Ver la figura de Coatlicue, por ejemplo, es escalofriante. Esta cuestión que parecen cráneos descarnados, parecen esqueletos, figuras mortuarias, pero este simbolismo obviamente no tiene nada que ver con la concepción de la muerte que tenemos ahora, ¿no? Y tanto así que hemos creado incluso hasta un día, el Día de los Muertos, para poder acercarnos a este punto. Entonces, por ejemplo, el Día de los Muertos va a ser una fusión, un sincretismo entre el cristianismo, toda esta vorágine que llega, toda la ideología cristiana, con todas estas tradiciones, ¿no? Mesoamericanas, mexicas, que se fusionan. Entonces, durante muchísimo tiempo, hay que recordar que el mestizaje es un proceso muy lento y muy largo, se van a ir creando estas estructuras, se van a ir creando. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que al fundirse este proceso en Europa, por ejemplo, que hay una serie de guerras, que empieza a haber otros conflictos, y entonces la colonia empieza a tener su propia, digamos, por así decirlo, una pequeña independencia cultural, ¿no? De España. Entonces eso hace que no se acaben así de un solo golpe este tipo de celebraciones o este tipo de festejos o de rituales del Mictlán, ¿no? Entonces, obviamente, desde el siglo XVIII, entonces empezó a ver esta liberación de España que después va a continuar con la independencia y entonces obviamente empieza a haber este culto popular, ¿no? Que es tolerado por el clero, porque el clero sabe que es muy importante manejar estos rituales a su favor y entonces por eso les pone el ingrediente católico, ¿no? Entonces, obviamente, esto en el siglo XX va a ser muy importante porque va a ser una de las bases de el mantenimiento del nacionalismo mexicano, y entonces, obviamente, que lucha contra la ideología norteamericana y lucha contra la ideología francesa, y entonces debe de crear una propia identidad. Entonces, Posadas crea esta figura de la Catrina, que luego Diego Rivera la va a enaltecer, y ahora es el símbolo prácticamente que utilizamos, por ejemplo, ahora si uno sale a las calles y todo, en estos días, pues ve mucha gente disfrazada de Catrina, ¿no? Y obviamente esta va a ser una promoción política, ideológica muy importante, ¿no? Para los gobiernos que van a surgir de la Revolución Mexicana. Y curiosamente, este es un hecho anecdótico, pero sabemos, este famoso desfile que hacemos o que se hace aquí en la Ciudad de México, sí, tiene su origen en la tradición bueno,
tiene que tener un origen, todas las tradiciones. Entonces surge a través de la película de James Bond, ¿no? No es una crítica hacia la tradición, es una tradición muy padre que se está creando, pero sí surge como parte de un montaje de una película de James Bond hace algunos pocos años. Entonces ahora la gente va y disfruta, y creo que el Día de Muertos se ha convertido, ahorita lo vamos a platicar con Angélica, pero creo que el Día de Muertos se ha convertido en una tradición importantísima y podría incluso decir que más importante incluso que la misma Navidad, ya aquí en México. Es una celebración que se espera mucho, ¿no? Y entonces antes cuando éramos niños, bueno, mi generación salíamos a pedir calaveritas así, ¿no? En esta forma, en una caja, la poníamos una vela y todo, pero esta es una tradición que de alguna manera representa a los muertos niños que vienen a convivir al mundo, ¿no? Entonces, obviamente, pues de niños no sabíamos de estos simbolismos ni nada, simplemente nos salíamos y pedíamos nuestra calaverita, ¿sí? ¿No? Ahora los niños piden la calaverita, sí, pues por el sincretismo que también hay con las fiestas como el Halloween. Obviamente estamos a un lado de Estados Unidos, no podemos evitarlo, son fiestas diferentes, hay que disfrutarlas de manera diferente y cada una a su manera. O sea, estos purismos ideológicos de que yo Día de Muertos o yo, no sirven de nada. El mundo está globalizado y hay que disfrutar las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, obviamente, nuestro máximo pináculo es del Día de Muertos, es pues nuestra ofrenda, que la ponemos cada año, ponemos nuestra ofrenda, cada cosa tiene un significado, como el pan, ¿no? Por ejemplo, el agua, que es la fuente de la vida, la sal es la purificación, ¿no? Las velas es la luz de la esperanza, las flores es el símbolo de la festividad, el pan es el cuerpo, por ejemplo, de Cristo, ¿no? La calavera de azúcar es la alusión de que la muerte siempre está presente. Entonces, básicamente, todo es un simbolismo que gira en torno a la muerte. Bien, como vemos, la tradición del Día de Muertos es una cuestión de tradiciones, de cultos, de tiempos, no necesariamente coordinados, donde pues podemos ver las diferentes formas en que las culturas y en los diferentes tiempos pues se le ha rendido culto a la muerte. Y bueno, esperamos les haya gustado este nuestro programa y nos vemos para la próxima letra suelta. Muchísimas gracias.